Te llegó la hora en Bol Radio. Son las 6 de la tarde, con 1 minuto. Inicia tu semana con el profe y economista Roberto Gormaz. Infórmate de distintos temas económicos y de actualidad y anímate a hacer todas las preguntas que desees para aclarar tus dudas. Ponte en modo Bit económico con el profe Roberto Gormaz y prepárate para desenmascarar todas esas triquiñuelas políticas que tanto nuestros gobernantes como grandes empresarios no quieren que sepas, con el toque sarcástico característico. Siéntate y prepárate para ver y escuchar esta clase magistral, porque nunca fuimos los jaguares de Latinoamérica y somos los reales críticos del sistema. Bit Económico, con el economista Roberto Gormaz, solo por Bol Radio. Empodera tus sentidos. Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Bit Económico. Casi me confundo, como estoy sentado iba a decir bienvenido a un nuevo capítulo de No Soy un Robot, pero no la cagué, así que no se preocupen. Estamos en Bit Económico, en el 9º capítulo, y claramente hoy no se siente tan victorioso el día, porque el día de ayer, en la región metropolitana, que es básicamente el lugar con más población en Chile, la derecha demostró ser más ordenada que los niños de Instagram, lo cual me causa cierto nivel de problemática, ya que son capaces de tuitear y de responder 20 comentarios al día, pero al momento de ir a votar lo siguen sin hacer. Y eso es extremadamente preocupante, sobre todo sabiendo que se vienen las elecciones en poco tiempo. Chicos, el día de hoy tenemos a una invitada especial que es profesora de acá, de la comuna de Valparaíso, y además está involucrada en todo lo que son movimientos sociales. Así que por favor, démosles una bienvenida a Patricia Brito. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en la radio. Me encantan las radios, la verdad, lo asumo. ¿Sí? Sí, es como romántico el encuentro de la información. Y creo que a veces la gente dice, no, las radios van a morir, pero no, creo que lo que más se escucha son las radios. Y más esta radio que también se ve porque es online, así que no hay ninguna excusa para no poder verla. La puedes ver en YouTube, on demand, la puedes ver en vivo por Facebook, la puedes ver en vivo por Instagram, y además la puedes escuchar mientras vas en el auto. Así que no hay ningún problema. Oye, Patricia, te cuento que este es nuestro auspiciador más leal y está totalmente ligado a lo que tú pretendes. Es una yerba mate orgánica, totalmente producida mediante Fairtrade, y además respeta básicamente todo lo que son las variables de un producto orgánico que han sido planteados por la Unión Europea. Se produce tanto en Argentina como en Estados Unidos, y tú las puedes comprar por Jumbo, Corner Shop o Farmacias Cruz Verde. Yerba mate guayaki, totalmente deliciosa, se nos está acabando, por eso no tenemos acá, si no te hubiera traído para que la probaras, pero lamentablemente no se pudo. Bueno, eso implica que ustedes la consumen. Eso sí, claramente nosotros la consumimos. Chicos, les digo, el programa de hoy va a tener 3 matices como siempre. El primero es que vamos a hablar de economía ambiental aquí con Patricia. El segundo, vamos a comentar la noticia más importante y decadente claramente de la semana, que tenemos que al señor Orrego al fin pudo básicamente hacer que la derecha votara por él, y por eso obviamente salió. Y las vamos a estar contestando las preguntas del público. Esto y más después de la primera tanda a música, que obviamente Nico siempre está ahí atento con nosotros, ¿cierto? Nos vamos, Nico. Muchas gracias. Sigue la transmisión en vivo por YouTube. Sigue la transmisión en vivo por YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. Mira,
Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. Hoy nuestros sentidos han salido a jugar. Se sienten cada vez más empoderados. Ya no queremos más puntos apartes. Hoy nos renovamos, reinventamos y seguiremos siempre acompañándote en volradio.cl. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. www.volradio.cl. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. No nos separa ningún punto. Nos unen muchas ideas. Por eso te acompañamos con la diversidad de cada programa, distintos contenidos y algo de humor. Hoy nos renovamos y reinventamos. Empodera tus sentidos en volradio.cl. Sintonízanos en volradio.cl. Vol Radio, empodera tus sentidos. www.volradio.cl. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. No nos separa ningún punto, nos unen muchas ideas. Por eso, te acompañamos con la diversidad de cada programa, distintos contenidos y algo de humor. Hoy nos renovamos y reinventamos. Empodera tus sentidos en volradio.cl. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. Hoy tenemos un nuevo punto de partida para que empoderes tus sentidos. En volradio.cl. Sintonízanos y descúbrelo. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Escucha y comparte. Vol Radio. No nos separa ningún punto, nos une muchas ideas. Por eso te acompañamos con la diversidad de cada programa, distintos contenidos y algo de humor. Hoy nos renovamos y reinventamos. Empodera tus sentidos en volradio.cl. Sigue la transmisión en vivo por YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. El profesor Roberto Gormaz sigue haciendo de las suyas en Bit Económico. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Busca una cerveza y acompáñanos siempre acá en Vol Radio. Hola a todos, bienvenidos, estamos de vuelta aquí en un nuevo programa de Bit Económico. El día de hoy con Patricia Brito vamos a hablar de economía ambiental, vamos a hablar del gremio al cual ella está representando, del movimiento social al cual ella está representando, sus deseos, las ambiciones y básicamente qué son las propuestas. Así que vamos a comenzar de lleno con esto. Sin embargo, antes les quiero recordar que ustedes nos pueden ver, en caso que nos pueden ver por Instagram, por el canal de YouTube de Vol Radio, y además nos pueden ver en Facebook en Vol Radio. Obviamente pueden hacerlo en vivo, pueden verlo en 4K, y si no pueden, nos pueden estar escuchando ahora por el mismo Instagram mientras van manejando, y si no, luego lo ven on demand como ustedes deseen para su mejor audio y su mejor comprensión. Ahora vamos contigo, Patricia.
Más hoy día que está jugando Chile, ¿no? Más hoy día que está jugando Chile, ¿verdad? Supe que va perdiendo ya. Eso dicen. Eso dicen, Sí, gol de Messi. Va perdiendo. Felicitaciones a toda esa gente que está jugando fútbol mientras hay gente falleciendo en hospitales. ¿Ah? Se les desea lo mejor. Ojalá que sean muy felices pateando ese balón. Y que las empresas que están detrás ganen harta platita exacto, para los bolsillos los privados. Que Unimark, Zabaleta ahí y el gritón ese y el otro estén totalmente felices con los asaditos en pandemia. Pero bueno, vamos a lo que nos compete directamente. Patricia, nosotros nos contactamos por el movimiento social de No Más Zonas de Sacrificios. Sí, nosotros somos una coordinadora. Una coordinadora. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que coordinamos cosas que somos una unión, una organización de hecho, no con que hay dinero detrás, ni aspiramos a tener lucro ni nada de eso. Somos una organización de hecho de personas y de organizaciones de distintas partes de la zona. Ya. Y que tenemos el fin en común de terminar con las zonas de sacrificio en este caso. Ya, perfecto. Explica para toda la gente que está escuchándonos, por favor, ¿qué es una zona de sacrificio? Son lugares que están atestados de contaminación, que tienen muchas empresas en un puro lugar y que se le ha sacrificado su aire, su suelo y sus aguas y el vivir de las personas. Y eso básicamente ha estado impactando en la calidad de vida de las personas y genera lo que se entiende en economía como un desarrollo de pobreza multidimensional. Y les vulnera el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo cual está en la Constitución, de hecho. Aparte, está en esta Constitución. Se está actualmente violando la misma Constitución. Claro, las zonas de sacrificio no son de esta época, nacen en los 50, en los 60, cuando Chile tiene una gran industrialización, por así decirlo, en donde lugares colapsan con empresas de todo tipo. Ejemplo, tenemos uno muy cercano, Quintero Puchuncaví, en donde tenemos empresas Oxyquim, AES Gener, que son termoeléctricas. Claro. Específicamente el máximo problema son las termoeléctricas. Ya. Tenemos Codelco Ventana y ENAP. Codelco Ventana y ENAP. Eso está básicamente por donde está Concón. Claro. Ya. Ahí donde está la playa. Desde ahí hasta Quintero. Y bueno, San Antonio también tiene problemas también. Bueno, hay distintos lugares de zona de sacrificio. De hecho, aquí también Laguna Verde es considerada una zona de sacrificio. Tenemos en Mejillones zona de sacrificio. En el sur también. De manera rápida, aproximadamente ¿cuántas zonas de sacrificios tenemos en Chile? Más de 17. Más de 17 zonas de sacrificio, es decir, tenemos al menos una por región. Para nosotros, todo Chile es una zona de sacrificio. Para ustedes, todo Chile es una zona de sacrificio. Ya, eso es interesante. Perfecto, entonces lo que son una coordinadora y lo que desean es eliminar estas zonas de sacrificio. Y garantizar la vida, en el fondo. Todas las personas que componemos esta coordinadora luchamos por la vida en todos los sentidos. Ya, a ver. Tenemos, por ejemplo, compañeros y compañeras que son de Resiste Animal, que son animalistas, ¿no es cierto? Coordinadoras que son más de tipo ecológica, bosque nativo, y eso, y otras personas que más relacionado con la defensa de los territorios. Ya, y todos ustedes se unen para poder trabajar en No Más Zonas de Sacrificio. Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que proponen en un inicio? Además de, obviamente, eliminar estas zonas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con estas empresas? Terminar con las termoeléctricas, básicamente, ya que son industrias que producen energía eléctrica que están obsoletas a nivel mundial. Todos los países del mundo están terminando con las termoeléctricas. De hecho, no sé si decirle el antipresidente que tenemos, no sé si decirle presidente. ¿Por qué no? Porque no gobierna nadie. Fue electo. No guste o no, fue electo. Él es el presidente hasta que... Pero no gobierna nadie y lo único que ha beneficiado a las grandes empresas y no al pueblo. A diferencia del resto de presidentes que tuvimos, dices tú. No, son todos de la misma calaña. Entonces básicamente sigue siendo presidente. Ya. Él fuera Piñera. Ok, entonces lo que proponen es eliminar estas empresas. Acabar con las termoeléctricas y hacer otro tipo de empresas que generen energías como energías renovables, eólicas, solares, claro.
exigir los estándares internacionales de contaminación, por ejemplo, los europeos, los que propone la Organización Mundial de la Salud también, por ejemplo, algunas empresas como la Codelco que está acá, o ENAP, y que sean los territorios también los que participen en la creación de lo que, si hay bienes comunes en la zona, sean los territorios los que decidan si extraerlos o no y tengan participación activa en ellos. Y no se venga a instalar una empresa sin la participación de la gente que vive alrededor. Por ejemplo, a ver, veamos esto. Tomemos el tema de la minería, por ejemplo. ¿Eso sería un bien común? El recurso natural de temas mineros. ¿Un bien común? Sí. Y lo que ustedes plantean es que la zona, la gente de la zona, ¿en qué sentido tenga algo que ver? ¿En qué sentido tiene que decidir si quieren extraerlos o no? En el sentido de que lo que ha pasado en Chile es que se llegan y se instalan estas mineras y lo único que hacen es no darle beneficio en sí a las personas que habitan estos lugares, sino al contrario. Más encima, no sé, lo que pasó en Pascualama, les dan bonos, les dan computadores y acallan a la ciudadanía y la gente después no influye en que cuántos camiones van a pasar al día, dónde van a quedar los relaves. Las empresas deciden todo. Entonces, pero también está el tema de dejar de ver los recursos como recursos, sino más viéndolos como bienes comunes que pertenecen a todos y todas. Ya, perfecto. Entonces, tomemos la idea de un bien común que pertenece a todos y todas. No solamente a la gente del norte, sino que a la gente del centro y a la gente del sur. Sí, pero las que más afectadas son las que son de los mismos territorios. Claro. Entonces, cuando yo hablo de una democracia participativa implica en que todos participan, ¿no es cierto? Y que vendría a estar asociada, por ejemplo, a una municipalidad o qué sé yo. Y entonces la gente decide si, por ejemplo, en ese lugar hay vetas de cobre, se extrae o no se extrae. Y le pone las la gente de ahí. Claro. Y le da la garantía y solicita garantías a esa empresa y ve qué empresa lo va a extraer, si es que va a ser de uso público o no. Y le da las garantías para una extracción que no contamine el medio ambiente también. O sea, a ver, toda actividad económica contamina. Ahora, si que la emisión sea neutra, es distinto. Eso. Como se ha estado planteando, pero toda actividad económica contamina. Pero igual me extraña cuando tú dices, bueno, que la gente de allá decida si el cobre es un bien nacional, es de todos. Entonces, eso sería darle un voto mucho superior a las personas de allá, considerando que el norte está menos habitado que el centro y el sur. Pero a ella la que la afecta en su mayoría. Pero también se verían beneficiados. Es que también por eso. Pero también son los principales en este momento la gente no se beneficia en nada con que tengan una minería en sus lugares de hábitat. Además de trabajo, ¿no? Lo que está comprobado que las empresas que llegan a los lugares, por ejemplo aquí en Quintero y Puchuncaví, no contrata gente de Quintero Puchuncaví, generalmente gente que vive fuera de la zona. Es más, las contrataciones que hace son para los trabajos menos valorados, con menos sueldo. Toda la gente de planta y de sueldo más alto está enfocada. Eso es un problema educacional, ¿no? Eso no lo arregla la empresa. Está enfocada a gente que traen de otras zonas. Por lo tanto, la gente de la zona de sacrificio no hay pero eso trabajo real, es ficticio. Pero eso no es culpa de la empresa. ¿Cómo va a ser culpa de la empresa necesitar gente, si necesita 15 ingenieros eléctricos, y en una determinada zona no hay ingenieros eléctricos? Hay lugares en otros países, China por ejemplo, que capacita a la gente de los sectores, les permite estudiar y les permite obtener mejores trabajos dentro de su empresa. China es una dictadura. Pero dejando afuera la dictadura, estoy dándote ese ejemplo. Dejar afuera de la dictadura es complejo, porque básicamente caemos en el mismo discurso de la derecha que cuando dicen, bueno, sí, tuvimos una dictadura, pero ¿viste cuánto creció el PIB? Pero es que es el mismo discurso. Pero estoy dando un ejemplo de una empresa nomás. Las empresas tienen capacidad tienen la forma de capacitar. De hecho, el Estado subvenciona en este momento, subvenciona las capacitaciones de sus empleados, y las empresas sí todo no lo hacen. Y la gente de los sectores sigue teniendo los trabajos precarios en esas empresas y más encima viven en la contaminación. En eso estamos de acuerdo, viven en contaminación, pero no puedes culpar a una empresa por no contratar gente de una determinada zona, y tampoco puedes obligarla. Yo creo que eso ya comienza a ser autoritario, porque la empresa, como capital privado,
decide a quién contratar y ellos saben cuáles son los estándares de trabajadores que requieren. Si ese lugar, por X razón, no contiene los estándares, como digo, si necesito 15 ingenieros eléctricos con años de experiencia y no los tienen, es complejo decir, bueno, tenéis que contratarlo igual. Sí, pero podrían... por eso digo que la gente que esté en la zona debería tener participación en la instalación de estas empresas y ellos poner un mínimo por último. Quizás no contratar ingenieros, pero sí, además, un mínimo de sueldos también. Optar que la gente opte a una calidad de vida mucho mayor. ¿A qué te refieres con un mínimo de sueldo? No ganar 320.000 pesos, que es actual, sino que estas empresas paguen los sueldos necesarios para salir de la línea de la pobreza. Bueno, 320.000 pesos está sobre la línea de la pobreza. La línea de la pobreza, para una persona son 177.000, si la persona tiene hijos no salen de la línea de pobreza. Bueno, a ver, veamos algo en términos económicos. Si una empresa contrata a una persona, independientemente del lugar del trabajo que va a hacer, y le ofrece un sueldo, supongamos que ofrece el sueldo mínimo, la empresa no se puede hacer cargo de que la persona tenga 4 hijos o 5 hijos. Los derechos que van asociados a la familia, esos debe proveerlos el Estado, pero no la empresa. Es correcto, pero no pueden seguir teniendo, podemos teniendo empresas que usufructen bienes comunes que pertenecen a todos, que contaminen las zonas y más encima que paguen sueldos precarios. Por lo tanto, el estándar mínimo para esa empresa es que sobrepase los sueldos mínimos por último, para que la gente pueda tener mejor calidad de vida. Pero sí, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Porque además somos los trabajadores y las trabajadoras los que generamos los recursos y las ganancias de esa empresa. Por lo tanto, le corresponde a ella aumentar los sueldos de las personas que trabajan ahí, si además encima le están contaminando su hábitat. Eso no pasa por un tema de justo, no pasa. Aquí estamos viendo un tema de productividad. Tú tienes, por ejemplo, los salarios en la minera, ¿son altos o bajos? Son altos. Son altos. Los salarios en la agricultura, ¿son altos o bajos? Bajos. ¿Y por qué? Porque hay una valoración diferente. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en la agricultura haya mejores salarios? Tener un sueldo mínimo. No, el sueldo mínimo no, eso más alto. No soluciona el problema. Y tener mayor productividad. El sueldo mínimo no soluciona el problema en la agricultura. Lo que hay que hacer es incrementar la productividad del sector agrícola. Sí, pero también ponerle estándares. No podemos seguir teniendo empresas que... No puede ser el Chile el sueldo mínimo 320.000 pesos. Con el nivel de ganancia que tienen las empresas en este país. Ya, pero ese es... La productividad sigue siendo alta. Tú sabes que la productividad viene cayendo desde el 2010, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué la productividad sigue siendo alta? Pero siguen ganando. Pero hay una diferencia entre productividad y utilidad. Sí, pero ellos siguen ganando. Y siguen contaminando. Siguen contaminando, eso es cierto. Pero hay una diferencia entre productividad y utilidad. Ese es el punto. La productividad ha ido cayendo en Chile. De hecho, fue una de las discusiones que se tuvo antes del estallido social cuando se quería reducir las horas de trabajo. ¿Te acuerdas? Sí. Y estaba el concepto de, bueno, reducimos las horas de trabajo, pero se invierte más en investigación y desarrollo. Y ahí estaban algunos sectores que decían, no podemos disminuir las horas de trabajo porque Chile se va a quemar, y otros, sí se puede, podemos invertir en investigación y desarrollo y las empresas pueden ser más competitivas y producir más. Pero el bienestar de una familia no pasa por el hecho de que le suban el sueldo mínimo, ¿no? Y no puedes... Entre otras cosas. Claro, y no puedes tampoco pedirle a una empresa que porque dices que sus utilidades son altas, le suba el sueldo porque sí. No, pero no le estamos pidiendo eso. Una empresa, estamos hablando de la zona de sacrificio, que llega a un lugar a instalarse, a usufructuar de bienes comunes y a tener ganancias millonarias. No puede ser que estas empresas sigan teniendo trabajos precarios para las personas. Lo mínimo que podemos exigirle es que garantice, por último, un buen vivir a esos trabajadores que están ahí. El buen vivir no tiene que ser el Estado no tiene que ser garante de un buen vivir y no la empresa. Pero también se tiene que garantizar el trabajo. ¿Cómo garantizas el trabajo? Bueno,
partiendo porque la Constitución se garantice en que los sueldos sean más altos, en No que puedes garantizar eso en la Constitución. el trabajo es un derecho, Ya, ¿cierto? pero tú no puedes garantizar sueldos altos. Pero el salario mínimo tiene que estar, si yo digo que el trabajo es un derecho, tengo que tener estándares para que la gente trabaje. Y dentro de esos estándares, el salario mínimo. Plantea un... Voy a seguir tu juego. Planteemos que el salario mínimo... ¿En cuánto te gustaría tener un salario mínimo? 500. 500.000 pesos. Y eso lo queréis plantear en la Constitución. Ojalá 600. 600, ya. Pon la cantidad de plata que queráis en la Constitución. 600. Sí, con 450, 500 me conformo. Ya con 500.000 pesos. ¿Y qué pasa si tenemos inflación? Habla manera de... Sí, ¿qué pasa si se nos devalúa la moneda? Y tú le pedías a la empresa que pague más y la empresa te dice, usted me está haciendo algo inconstitucional. Pero, ¿cómo? ¿Por qué inconstitucional? Porque tú dijiste que en la Constitución había un salario de 500.000 pesos. No se puede garantizar un salario en la Constitución, pero sí... Eso es lo mismo que yo te estoy diciendo. No se puede, pero en las leyes que vengan después sí. ¿Quieres que en las leyes que vienen después establecer un salario? Sí. Y Así como existe el salario mínimo actual, que son 320.000 pesos, Ajá. que existe un salario mínimo de 500.000 pesos. tú quieres garantizar el No es salario... que yo quiera, ¿Ah? nosotros queremos. Ya, ¿se quieren garantizar eso en base a que ustedes encuentran que eso es económicamente eficiente? Es justo. Eso no quiere decir que sea económicamente eficiente. ¿Para quién no es económicamente eficiente? Para el mismo país. Pues. Es que Chile es uno de los países que tiene el salario mínimo más bajo del mundo. Hay países No, es de, que a ver, tienen- vamos a aclarar cierta Hay cosa. países que De la tienen el OSD, mismo- es de la OSD, no del mundo. Bueno, de la OSD. de la de la OSD, OCDE. de la OCDE. Hay países que tienen nuestro Producto Interno Bruto muy parecido al de nosotros y el salario es el doble. Pero eso pasa por un tema de poder adquisitivo. No es un tema salarial, es el valor real de la moneda. No se trata simplemente de que sea el doble en términos de euros, que sean 600 euros, sino que es un término de valor real de la moneda, un término de poder adquisitivo de lo que yo hago con ese dinero. A eso se refiere. Y eso también va en parte con los derechos sociales, que estamos de acuerdo que tienen que cambiar. Pero está ligado a eso, no está ligado a un salario. Eso creo que esas cosas son importantes que tienen que irse viendo. Porque tú no puedes simplemente decir, ya, el salario lo dejamos constitucionalmente o no lo dejamos constitucionalmente con 320.000 pesos, con 500.000 pesos. Eso no hace sentido a nivel económico y puede sonar injusto y puede sonar feo. Pero lamentablemente, si estamos queriendo que el Estado se haga cargo de derechos sociales, que todos queremos lo mismo, educación, salud, pensiones, necesitamos que esto tenga un sentido económico. Porque para garantizar esos derechos, el Estado necesita hacer ese gasto. Recursos. Necesita recursos para hacer ese gasto, ¿no? Sí. Entonces, en base a eso, no puedes simplemente decir, bueno, 500.000 pesos, 600.000 pesos, 700.000 pesos, porque tenemos que ver, uno, tema de inflacionario, y dos, el tema del valor real del dinero. Sí, pero el nivel de gasto que tenemos en Chile y en este momento actual necesitamos. ¿Por qué? Porque está todo muy caro. O sea, la gente no le alcanza con 320.000 pesos. Y más encima vivir en zona de sacrificio con 320.000 pesos. ¿Necesitamos entonces disminuir el gasto, por ejemplo, o incrementar el salario? Porque yo creo que sería mejor. Claro, es que en conjunto de cosas. Ahora si tú me decís que van a hacer eso, reducir los gastos y van a permitir, o sea, no sé, la gente que consume carne, no es mi caso, pero consumir carne en el país es muy caro. Es demasiado caro, porque la carne está demasiado alta a su precio. Ya. Si van a limitar eso, y a lo mejor con 320.000 no alcanzaría, pero mientras eso no pase, tenemos que optar a tener un sueldo de arriba de 500 lucas. Tú dices limitar el precio de la carne, colocarle un stock al precio de la carne. O sea, que no sea tan cara, pues ¿cómo hacemos para que no sea tan cara? Con mayor importación. Eso entonces. Con mayor importación o mayor productores, pero si limita el precio de la carne... Bueno, mayor productividad entonces, pero ojalá que no, porque los animales contaminan más que Contaminan bastante. la empresa. Vamos en eso entonces. Vamos con cambio climático y calentamiento global. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, el calentamiento global
gracias al calentamiento global podemos vivir en esta Tierra, Ya. ¿cierto? Se dio, pues permitió que la tierra, que los rayos del sol no se fueran expulsados hacia el espacio, que chocan con la Tierra y se van, y se atrapen dentro de este planeta, y permitió elevar las temperaturas, y eso permitió la vida, Eso es calentamiento global. el calentamiento global. Ya. Y luego nosotros... ¿Qué pasó? ¿Mm? Que desde la revolución industrial Ujú. empezamos a emitir mucho dióxido de carbono, que es un gas invernadero. El calentamiento global se da porque en la atmósfera hay gases como el dióxido de carbono, como el agua, como el gas metano, ¿cierto? Que están ahí y que atrapan estos rayos. Entonces, como desde la revolución industrial empezamos a emitir muchos gases de efecto invernadero, se empezaron a acumular y la temperatura de la Tierra aumentó. Y eso ha provocado los cambios climáticos. Ya. Y esto, por ejemplo, acá tenemos el cambio climático, plantean los estudios de las Naciones Unidas, básicamente, que los combustibles fósiles y la deforestación son básicamente los principales precursores de este cambio climático. Por un lado, los combustibles fósiles, tenemos los gases de efecto invernadero, y por otro lado, la deforestación, que hace que el carbono quede capturado. ¿Mm? Sí. No solamente la deforestación en bosques, sino también en el mar. El mar es uno de los entes de las algas del mar, son los que más atrapan carbono. ¿Y esas algas se van destruyendo por pesca de arrastre o por otro tipo de...? Por aumento de la temperatura del agua, Ujú. por contaminantes del agua, ¿Ya? metales pesados y otros, y todo el sinfín que sucede en el mar, pues, el vertir agua servida, Ujú. y todas esas cosas. Por ejemplo, cuando uno ve esto, que aparentemente estos son los principales problemas, y además tenemos el tema del consumo de carne, o de la producción de carne. Sí. La producción de carne va en tercer lugar, más o menos, porque esto aparentemente, según planteaba las Naciones Unidas, cumplen casi el 45% de todo lo que es emisiones. Bueno, la quema de combustibles fósiles ha sido uno de los que más nos ha afectado, porque la quema de combustibles fósiles estamos hablando de petróleo, desde el carbón hasta el diésel, Ya. ¿cierto? Y como tú dices, el tercer lugar es la productividad de carne, porque primero, para tener animales hay deforestación. Sí, O sea, razas, por ejemplo, la Amazonía, sí, totalmente. La queman. De hecho, para hacer soya. para poner soya y hacer los alimentos, Ajá. y para pastoreo de las vacas. Exacto. Además, las vacas también emiten gases, y la producción de carne gasta mucho material también, mucho combustible fósil. Mira, entonces llegamos a esto, que es la conferencia climática que se va a hacer en Glasgow. Esta conferencia debió haberse hecho el año pasado, pero se va a hacer supuestamente este año alrededor de noviembre. ¿Cuáles son las cosas características acá? Ellos plantean que en los siguientes 12 años nosotros vamos a incrementar la temperatura a nivel mundial en 1,5 grados. Y probablemente en menos de 100 años en 3 grados Celsius. Por lo tanto, dicen, esto va a ser, el 2021 es decisivo. En base a eso, la reducción de emisiones, China dijo que para el 2060 ellos iban a ser neutros en emisiones. ¿Eso es posible? ¿Ustedes ven eso como algo positivo? ¿O aún así va en contra de lo que ustedes proponen, por ejemplo? Lo que nosotros proponemos es resguardar la naturaleza ante todo. Ya. Ok. Entonces, cuando hablan de carbono cero, o si es que lo van a hacer usufructuando y deforestando, no vamos a lograr mucho, digámoslo. O sea, Ya, no. O sea, claro, porque puedo tener fábricas, empresas termoeléctricas, quizás, no sé, con la tecnología de punta que va a emitir 0 dióxido de carbono, pero si no voy a tener bosques que me van a permitir la vida de otros seres y millones, y la de mí misma, es ridículo que solamente se enfoque a eso. Ya, entonces ustedes dicen, no me sirve simplemente que haya emisiones neutrales, sino que tampoco quieren que haya un proceso de irrupción, de disrupción de la naturaleza. Claro.
Entonces pasamos al siguiente punto, que es, por ejemplo, la energía renovable. Incluso, por ejemplo, la energía renovable, como lo que es la energía solar, también requiere una irrupción bastante fuerte en lo que es la naturaleza. Sobre todo si queremos que un país se abastezca, no sé si únicamente, pero en su mayoría de energía solar, Sí. que es la menos contaminante. ¿Cómo ven eso ustedes? Porque, por ejemplo, ahora, según los estudios, la energía solar está en su punto más barato. De hecho, está en un punto tan barato en términos de producción que podría ser innecesario, como ustedes dicen, las termoeléctricas. ¿Mm? Es viable esto. Es viable. Es viable. Pero, por ejemplo, para hacer eso igual hay que hacer una irrupción en la naturaleza, en el desierto, por ejemplo, que elimina cierto nivel de vida que hay. Que probablemente sea mucho más amplio en términos de hectáreas que las emisiones neutrales. Claro, pero te permite no tener tantas contaminaciones a las demás personas, digamos. Pero por eso también hablamos de que si se van a instalar todo tipo de energía renovable, sea con la participación de las personas que habitan esos lugares. Porque, por ejemplo, tenemos que querían poner torres de eólicas en Chiloé, ¿Ya? en playas donde las personas iban a recolectar mariscos, por ejemplo. Ya. Entonces, cuando hablamos de participación es también decir, tenerle la participación a la gente de decidir dónde poner torres no sé, o paneles solares o estas astas que generan energía eólica, ¿no? Porque además el problema que tenemos es que la energía producida por estos lugares no benefician a la población en general, benefician a las grandes empresas. ¿En qué sentido benefician a las grandes empresas? Que toda la energía es ocupada por ellos y no por la población que está... Porque las grandes empresas requieren mucha más energía para funcionar, pues eso es obvio. Sí, obvio, pero con todo lo que requiere, con todo lo malo que le hace a la zona. Por ejemplo, en ese lugar la gente iba a recolectar marisco y entonces si ponían estas torres no iban a poder. Además era un lugar sagrado de origen mapuche. ¿En Chiloé? Sí. Y entonces, y además que a la gente le iban a seguir cobrando por la energía eléctrica. O sea, pero ¿qué tiene que ver que te cobren o no? Es un Por servicio. último, un beneficio, pues, si te van a poner unas torres y te van a quitar el trabajo, por último, que te den gratis la energía eléctrica. Digo yo, decimos nosotros. Dicen ustedes, así como la proyección económica de ustedes, dicen, bueno, pero que sea gratis. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, y ahí es donde yo comienzo un poco, de repente, a chocar con la visión. Porque me dice, bueno, ustedes entienden el modelo económico como un proceso de crecimiento, ¿cierto? O ustedes plantean el no crecer y distribuir. Pero a ver, el modelo económico de crecimiento, ¿para quién? Porque hoy en día hemos dicho que Chile ha crecido, pero ¿quién ha crecido? Los grandes empresarios. Totalmente de acuerdo. La ciudadanía en general no hemos crecido. No porque yo me pueda comprar un iPhone significa que yo he crecido. Ha crecido, la desigualdad ha disminuido, la pobreza ha disminuido. No ha disminuido como nosotros hemos querido, eso es cierto. Pero Ha disminuido, a ver, yo todavía conozco gente que no sabe leer en Chile. Todavía conozco gente. Y yo también, el tema, y también conozco millonarios. ¿En qué ha crecido? ¿Quién ha crecido realmente en Chile? No han sido el pueblo, ha sido las grandes empresas. Es el crecimiento. Ya. Si tú sigues hablando, si hablan del crecimiento para el 1% más rico del país, eso no es crecimiento. Es crecimiento para algunos, no para todos. ¿Cuánto era la línea de pobreza en 1990? No sé. ¿Cuánto es ahora? 177.000. No, estamos hablando de plata. personas. Estamos No hablando sé. de personas. Cantidad no sé. En 1990 la línea de pobreza estaba alrededor incluso del 8. Ahora ha disminuido ¿A cuánto? a menos del 3. ¿Pero bajo qué lógica? Estamos totalmente de acuerdo en que el modelo tiene problemas. Porque el Producto Interno Bruto lo miden, pero miden cosas que realmente no pasan en el país. O sea, lo miden... ¿Cómo qué? Por ejemplo, no miden, si el pan lo miden en su forma de pan, no miden la harina, no miden esas cosas. Por lo tanto, es ficticio el Producto Interno Bruto. Por eso te digo, el crecimiento también es ficticio. ¿Cómo? No, ahí sí que, ¿a qué te refieres con no miden la harina, no miden...? No, porque miden lo elaborado ya, no las otras partes del proceso de elaboración. Eso es porque si no habría una doble contabilidad.
Si no, eso es básicamente... Si no, el Producto Interno Bruto sería mucho más grande y sería mucho más ficticio de lo que tú dices. Porque si yo te vendo harina y tú haces pan y tú le vendes pan a otra persona, tú vas a contar lo que yo te vendí y después vas a contar lo que tú le vendiste Pero a esa persona. hay muchas cosas que no se contabilizan, por eso Porque por eso hay- cuando tú me dices, la medición dice del ¿Cómo se 8 mide el al Producto Interno 3%. Bruto? Del 8 al 3% disminuye la pobreza, pero ¿bajo qué lógica? ¿Qué pobreza disminuyeron? Porque Pero, a ver, hoy en día todavía no te existe. estoy Si entendiendo. disminuyeran Porque, las ¿qué pobrezas, tiene que ver el Producto Interno Bruto con la pobreza? yo te estaba dando un ejemplo. Pero a ver, vamos, Que vamos, te estoy dando vamos un por ejemplo de parte, medición. Vamos por partes. Que las Tú me mediciones que dices se el hacen de la producto- pobreza ¿Ya? no abarca todo lo necesario para decir realmente si ha disminuido o no la pobreza. Porque si fuera así, los campamentos en Chile han aumentado. Y por eso existe la pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional, y eso está en Chile. Pero entonces, ¿qué pobreza ha disminuido en Chile? La pobreza de ingresos. En Chile ha aumentado el trabajo precario En Chile ha aumentado el trabajo precario, ok. y va a seguir aumentando el trabajo precario. ¿En base a qué dices eso? En lo que he escuchado a los economistas decirlo. ¿Qué economista ha dicho eso? El otro día estuve con un economista que lo planteaba, recuerdo su nombre, que el desempleo va a seguir, o sea, el trabajo precario va a seguir aumentando. ¿En base a qué? A la pandemia. Pero eso en todo el mundo, pues eso no tiene nada que ver con una situación específica de Chile, pues la pandemia a todos nos ha afectado. Está bien, pero en Chile el trabajo precario venía hace mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, pero a ver, vamos a ir por partes. Tú me estás diciendo, yo les estoy planteando una pregunta que es súper simple. ¿Necesitamos crecer sí o no? Y con esto hablo de crecer todos, no hablo de crecer los millonarios. Necesitamos crecer Sí, económicamente, ¿cierto? Sí, Para eso necesitamos energía. sí. Ya. En base a eso, estamos de acuerdo que mientras más y mejores energías renovables tengamos, es lo ideal. Sí. Ya. Y ahora tú me dices que aún así no quieres que esas energías renovables tengan una irrupción en el medio ambiente. Pero es imposible construir para construir algo necesitas ocupar ciertos espacios. Evidentemente. Entonces, pero no ¿cuál es lugares la- sagrados, no cuál es la lugares li- donde la gente trabaja. ¿sí? Ya, Por eso te no- digo no que hay la lugares- gente ya, tenga no hay- participación ya, sin en lugares la sagrados, instalación, sin lugares sagrados, ni pero bosques, otros. Pero, o sea, ni- si no hay bosques y sin desierto, entonces no dejáis ningún lugar, po. No, sí hay lugares. ¿Cuál? En el desierto. Por ejemplo, bueno, aquí nosotros tenemos plantas de eólicas en Canela. De Canela hacia Los Vilos, ¿cierto? Y las pusieron en acantilado. ¿Ya? En esos lugares, si bien es cierto, hay muertes de pájaros y todo eso, en esos lugares no hay tanta problemática ambiental, digamos, de que rompieron los bosques para llegar ahí, sino que, ¿por qué? Porque los pusieron en los acantilados de roca. Pero a medida de que se necesite más energía, se va a ocupar más espacio en eso. Sí, Entonces, evidentemente. eso puede ir Por eso hablo incrementando. de que la gente participe y decida, que la permitan participar en la decisión de dónde instalar esas cosas. Y no se lleguen, instalen, depreden un bosque y lo instalen, o no que vengan a instalarlo en una playa donde la gente trabajaba en esa playa. ¿Y qué sucede entonces con las necesidades del resto del país? Pero una región, una zona no puede ver las necesidades de todo el país, digámoslo. O sea, Esa debería ser la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, en Santiago, donde se concentra la mayor cantidad de población, Santiago debería velar por las necesidades del resto del país. claro, evidentemente, pero por eso, o sea, hay que ver en qué lugar van a poner las torres, qué lugar van a poner paneles, o sea, no lo vamos a ir a poner en el bosque nativo, por ejemplo. Ya. Mira, vamos a pasar a otro tema, que tenemos lo que son los desastres naturales. Básicamente, lo que han dicho todos los organismos es que el cambio climático es uno de los principales precursores de la intensificación de desastres naturales. Eso lo dijo el Intergovernmental Panel of Climate Change, lo dijo el Security Council de las Naciones Unidas y lo dijo el Banco of International Settlements en Suiza. Y lo que se plantea acá es lo siguiente. Hay una manera estándar ahora de medir un desastre natural.
tenemos 10 personas fallecidas, 100 personas que hayan sido reportadas heridas, que el país o el Estado haya declarado estado de emergencia o que se haya pedido una ayuda internacional. Si después del evento natural hay una de estas 4, tenemos un desastre natural. Y estas son básicamente la cantidad de desastres naturales que hemos tenido en Chile desde 1910 hasta el 2015. 21 terremotos, 3 inundaciones, 14 vientos huracanados, 8 erupciones, y estos son básicamente la cantidad de fallecidos. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque como estábamos hablando antes de que comenzara el programa, nosotros vemos esto. Tenemos medio ambiente, tenemos amenazas naturales, desastres y resiliencia. ¿Cómo combatimos? Las amenazas básicamente no las podemos combatir, pero ¿cómo incrementamos la resiliencia? Sin hacer una intervención natural. La resiliencia hacia el desastre. Sin hacer una intervención natural. Sin hacer, por ejemplo, cómo nosotros nos protegemos de tsunamis sin hacer este tipo de intervenciones en términos de infraestructura. También es necesario, ¿cierto? Sí. Y respecto, por ejemplo, a erupciones volcánicas. También. O sea, en esa parte estamos totalmente de acuerdo. Sí, es que los desastres naturales no se pueden. ¿Pero tú estarías, por ejemplo, en acuerdo en prohibirle a la gente que viviera cerca de volcanes? O sea, no se le puede prohibir a la gente, o sea, dependiendo de los riesgos que tengan, evidentemente, pero claro, o sea, la gente que nació en esos lugares es difícil prohibirle, pero sí hacerle entender lo peligroso que es vivir en esos lugares, ya lo vimos en Chaitén. Ya, entonces, ¿estás de acuerdo con que tiene que haber cierto tipo de control en base a eso? Más que control, educación a las personas de lo importante de tomar conciencia de o sea, no vivir ahí. también hemos educado a la gente para hacer una cantidad de cosas que las sigue haciendo. O sea, podemos ver la cantidad de femicidios que hay. Lo hemos educado. No se puede hacer más campañas respecto educado. a esto, ¿no? No hay campañas contra Que las campañas no educan. ¿Y cómo deberíamos educar? Hablando en las escuelas, teniendo más recursos, etcétera. ¿Recursos, gasto público? Claro. ¿Y ese gasto público de dónde lo vamos a sacar? De la renacionalización de bienes comunes. La renacionalización de bienes comunes. Ya, vamos a eso directamente entonces, que es la parte en la que tú querías hablar, que es las AFP y las actividades extractivas. Bueno, yo soy vocera la coordinadora Noma AFP. Ya, perfecto. Y de Noma son sacrificio. No más, o sea, las AFP lo que hacen es invertir básicamente, invierten a través de ellas mismas y las administradoras generales de fondos, e invierten en empresas extractivas, ¿cierto? Sí. Y las empresas extractivas lo que nos hacen es dejarnos menos recursos y más contaminación. Exacto. Ya. Y acá tenemos, por ejemplo, el número de empresas seleccionadas por sector y año. Tenemos 15 empresas en el sector eléctrico, a 2020 tenemos 18, industrial de 16 a 14, en minería se mantiene básicamente entre 7 y 8, en transporte va de 7 a 6, forestal se mantiene en 4, que es básicamente Arauco, y otras más. En construcción, pero realmente es la Cámara Chilena de la Construcción. No crean que es básicamente una empresa con un montón de otras empresas. Claro. No crean que una solamente es la beneficiada. Al final sí es una la beneficiada, pero no le digan a nadie. Tenemos agricultura y pesca. Obviamente después de que se supo que de la ley de pesca era un tongo, tuvieron que sacarlo lo más rápido posible. Así que está ahí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo convalidamos la AFP? Mira, podemos ver acá esto. Esto va a nivel de inversión, que es mucho más interesante. ¿Cuánto varía la inversión por sector? ¿Qué hacemos respecto a esto? ¿Cómo trabajamos la AFP respecto a este tema? Por eso no tienen que existir más las AFP. No existen más las AFP. O sea, terminar con el proceso de capitalización individual. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Y qué es lo que proponen? Nosotros tenemos una propuesta que es una propuesta según la recomendación de la OIT, que es una propuesta que sea solidaria, que sea de reparto, con pensiones universales, con fondo de reserva técnica. Pero tú caché que la OIT no dice que eliminen la AFP, po. La OIT dice que la capitalización individual es un fracaso. A ver, como pilar único es un fracaso, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, como pilar único. Pero ellos en ningún momento dicen que se elimine la AFP. Dicen que se tienen que crear más pilares en donde la AFP no sea el pilar fundamental.
puede ser un pilar complementario. Puede ser un pilar complementario, Sí, totalmente pero de en acuerdo. Chile es un pilar fundamental en este momento. Totalmente de acuerdo. Por eso decimos no más FP. Pero tú me dices acá eliminar la FP. Pero de la primaria. Ya, entonces no se elimina la FP. ¿Se elimina la FP o no se elimina la FP? No, qué sé yo, si quieren mantenerlas, que las mantenga, pero que no sea la forma de obtener pensión en Chile. Que no sea el pilar principal. No. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos lo que es el fondo común. Sí, Sistema de pero reparto con cuentas nocionales. con cuentas nacionales, sí. Fondo común. Nocionales, ¿Cómo? nocionales, ¿A qué te refieres con nacionales? nocionales, no ¿Qué? nacionales. ¿A qué te refieres con Que nacionales? son de las personas. Son del Estado. No, van a ser de las pensiones por sistema de reparto con cuentas nocionales. Mm. A ti te pagan una pensión dependiendo de cuánta plata tú tengas ahí puesta como trabajador. Esas son cuentas nacionales. Entonces también es una capitalización individual. No. ¿Cómo? A ver, la propuesta... A ver, El explícanos la sistema de propuesta. reparto ¿Mm? no está obsoleto ni está en quiebra. 150 países del mundo lo tienen. Nadie ha dicho eso. Ok. ¿Ya? Mm. Solo 10 países tienen sistema de capitalización individual. Claro, 10 más claro, Chile. como pilar fundamental. Todos sí. los demás tienen como pilar fundamental un El sistema sistema de solidario de reparto. Así es. Entonces, cuando hablamos de cuentas nacionales, por ¿Mm? ejemplo, si yo trabajé 30 años Ujú. y junté, no sé, 40 millones de pesos, me van a dar una pensión acorde a la plata que tengo junta. Esas son cuentas nacionales. ¿Cuál es la diferencia, perdón, con la capitalización individual entonces? En que es solidaria porque los trabajadores activos financian las pensiones de los pasivos. Pero esos son los distintos pilares, po. Eso es una manera de verlo. A ver, lo que tú tienes acá es un Sí, fondo está común, bien. ¿cierto? Tienes No, un fondo pero común. no es que sea un fondo común. Es que la gente cree cuando nosotros decimos no más FP es que vamos a nacionalizar o cuál era la otra, expropiar las ¿Expropiar? platas. Y eso no es así, las platas siguen por ejemplo, no sé, hay una tabla que tenemos nosotros de la coordinadora que te dice ya, trabajaste 30 años, ¿Ya? vas a recibir una pensión, no sé, 50% de lo que recibías de tu sueldo. No sé, no me acuerdo en este momento. No, no importa. El Hasta un ejemplo es 80% de... Y entonces, por eso te digo que son cuentas nacionales, porque va a depender también de los años, de la cantidad de plata que hayas juntado, y ahí vaya a recibir una pensión. Se hace un cálculo ahí. Pero al final sigue siendo un fondo común. ¿Me entiendes? Pero, a ver, lo que pasa es que creo que acá hay una confusión. Porque normalmente, cuando la OIT habla de un fondo común, no habla de una cuenta nacional. Lo que habla es de un porcentaje de impuestos que pague la gente que se destine directamente a lo que es la pensión. Por ejemplo, nosotros pagamos 19% de IVA, que es mucho, es extremadamente alto. Demasiado. ¿Ah? Supongamos que ese 2% de IVA va directamente a pensión, a un fondo común. Sí. Tenemos esa parte, tenemos ese pilar. Luego colocamos el otro pilar que es el pilar solidario o este sistema en donde los que están trabajando le pagan a quienes ya no están trabajando. Y luego, después de que esos dos pilares hacen una función, un grosor, sueldo, se entrega la posibilidad de tener AFP. Voluntario. Voluntario, totalmente. ¿O no? Totalmente voluntario. Si quiere la gente, tema de ello. Tenía AFP y tenía APB. Pero esos son los 4 pilares que te plantea la OIT. Sí. Entonces, aquí tú estás confundiendo el concepto de la cuenta nacional. Porque si tú me dices que es única, es una cuenta individual, claro, es una cuenta... No es una cuenta individual. Te estoy diciendo que las pensiones se van a calcular dependiendo de la plata que tú tengas ahorrada. Y eso es una cuenta individual, po. Si yo tengo plata ahorrada y tú tienes otra plata ahorrada, nuestra pensión va a ser distinta y esos van a ser 2 cuentas Pero individuales. está relacionada también con la cantidad de años que haya trabajando a las personas. Totalmente de acuerdo. Pero son 2 cuentas individuales. Pero se llaman cuentas nacionales. En Suecia se utiliza este sistema. Pero la cuenta nacional en Suecia funciona en base a estos 4 pilares que te Sí, digo por yo. supuesto, si estos 4 pilares tienen que funcionar, si nosotros también, obviamente que está dentro de nuestra propuesta, pero la gente cree que se les va a renacionalizar, que se les va a quitar, y por eso nosotros hablamos de cuentas nacionales, para calcular pensiones
va a depender la cantidad de años trabajados. Ya, ok. Significa que tú, por ejemplo, en base a que eliminas los años trabajados, ¿eliminaríais el concepto de la cantidad de años que podéis trabajar? Porque si no, al final todos estaríamos trabajando 30 años, 35 años. Como manteniendo la edad de jubilación de 60 y 65. ¿Ya? ¿Lo mantendríais? Sí, ¿No la disminuyes? no. ¿Disminuirla a menos años? O te pregunto, ¿la disminuyes, la incrementas? No, se mantiene igual. Se mantiene, 65-60. Sí. Ok. ¿Y en base a que Y son a los 60 trabajadores que en trabajos forzados es menos. menos? Sí. ¿A qué te refieres con trabajos forzados? La minería, no sé, etcétera. Ah, ya, ok. Ya, ok, sigamos planeando este tema. Entonces, tenemos la economía ambiental, la economía circular y tienes la no más AFP. Que ya entendimos que no es que sean no más AFP, sino que es un cambio en la reestructuración del sistema de pensiones. Claro, que se enfoca a que no sea la AFP las que paguen las pensiones, sino que sea con un fondo de reparto. Además, en Chile, la capitalización individual, solamente somos los trabajadores los que ponemos plata. El empleador no pone dinero para pensión. Claro, Entonces también hay que hacer un cambio ahí. Hay que hacer que los empleadores, porque al final somos nosotros los que producimos su riqueza, por lo tanto, nosotros proponemos que el trabajador ponga el 9,5 de su sueldo y el empleador el otro 9,5. ¿Ustedes quieren que se cotice más? Claro, 18%. 19%. ¿Quieren que se cotice más? Sí, pero no con carga al trabajador, sino al empleador. Pero entre el 9,5 y el 10% es básicamente lo mismo. En la AFP son más del 10 porque te cobra otras partes que Sí, al no, final pero- termina siendo como el 12. Ya, pero entre 12 y 9,5 la diferencia en Es términos, harta. en términos reales de poder adquisitivo es harta. En comparación con eso sí, además de los beneficios, porque nosotros proponemos beneficios reales, no ¿Cómo que ficticios. beneficio real? Tener pensiones con una tasa de reemplazo del 80% de tu sueldo. Bueno, pero eso también se propuso en el sistema de AFP antiguo. Pero está claro que no lo dieron. ¿Y qué les hace pensar que con el suyo va a dar? Porque está así. Las proyecciones también estaban en el otro. Están proyectadas por los economistas que trabajan con nosotros, que son de la Fundación Sol, de la Fundación Pero, Senda. a ver, en ese tiempo también habían economistas que habían proyectado eso. O sea, al final los economistas no tenemos una bola de cristal que sabemos qué va a suceder con el No, sí mercado. está claro, pero nuestra propuesta está calculada con lo más bajo de una economía, incluso a más bajo de lo que tenemos ahora Así como con Venezuela, por ejemplo. con Venezuela. Eso es imposible. No, Eso es no sé. matemáticamente imposible. Ahí ya sé que me estáis mintiendo. No sé si comparación con Venezuela, pero Ya, pero, por ejemplo, veamos el tema. Ustedes lo que no querían, o una de las cosas a las que se oponen, es que estas empresas, como las AFP, inviertan en actividades extractivistas. como no inviertan. Se oponen a que inviertan. Es que no tienen que. La AFP lo que hacen ahora, que es lo que tú mostraste delante, es que están invirtiendo nuestra plata Ajá. sin preguntarle a nadie, ¿cierto? La están invirtiendo, más encima la invierte, le pasa capital fresco a 5, a 6 o a 10 grupos económicos de Chile, Ajá. que ellos pueden, les compran bonos, les compran partes de sus empresas, que sé yo, no me acuerdo cómo se llama, y la invierten en lugar, por ejemplo, en Forestal Arauco, que hoy en Ya. día tiene conflicto mapuche, Ok. ¿cierto? Esto es lo que hace la AFP, o sea, no solamente paga más las pensiones, sino también contribuyen a deforestar, a quitarle territorio a nuestros hermanos mapuche, a eliminar bosque nativo y Ok. a tener monocultivo, que son básicamente bastante problemas ya que tenemos con 4 cosas que he mencionado a nivel ambiental. Ok. Entonces, también hay que cuestionarse si queremos que existan las AFP, si es que queremos que sigan invirtiendo en este tipo de empresas. Pero tú entiendes No sé- que si el Estado maneja los fondos, No el Estado, ¿quién manejaría los fondos entonces? un ente que sea del Estado, pero que no dependa de los gobiernos de turno. O sea, que tenga independencia, que sea constitucionalmente independiente. Sí.
como el Banco Central. Como algo así. Ya. Pero, o sea, de todas maneras, el Estado, de todas maneras, el Banco Central es parte del Estado, pero tienen independencia política, tienen independencia del gobierno. Eso. Ya. Importante. Es del Estado, ok. Sí, Pero tú entiendes que ellos también tienen que invertir el dinero. sí. Ya. ¿Y dónde lo van a invertir? Por ejemplo, nosotros hicimos una iniciativa popular de ley Ya. que hicimos cabildo hace mucho rato atrás Ujú. y la gente discutió en dónde invertirlo. Por ejemplo, cuando se hicimos juntamos todos estos cabildos, Ujú. había propuestas de sindicatos que decían que invirtiéramos en carreteras, por ejemplo, Ya. y bajáramos el precio de los De los tanques. TAC Ujú. y con esa plata podíamos mantener el sistema, por ejemplo, Ya. en vez de estar invirtiendo en forestales y ese tipo de cosas. Hay otras propuestas de invertir en construcción, no sé, En construcción. construir hospitales y cosas así. Pero Claro, a mí me gusta, No, me no es, no gusta es el como. tema de las carreteras, por ejemplo, porque matamos 2 pacos de un tiro. 2 pacos de un tiro. ¡Wow! Es que no puedes decir 2 pájaros, porque los pájaros no se matan. Ah, ¿no? No. El otro día hablaba de eso, creo que un profesor le reclamaron por eso en una universidad en Santiago. Mm. Y los pacos sí. Como están ahora sí. Chuta. Ok, a ver, aclaremos esto. Entonces, ¿quieres invertir todo en carretera? Estoy dando un ejemplo. Ya, pero es que tenemos que plantear esos ejemplos, porque al final esos ejemplos son los que por la gente va a votar. Porque cuando tú te postulas con una idea, que cuando dices no más AFP, y después me dices, no, yo no elimino la AFP, sino que cambio la estructura del pilar, que ya no es el grosor, sino que la coloco en un tercer lugar o en un cuarto lugar, es un mensaje totalmente distinto. Entonces, ahora si tú me dices, ok, Es que que el lo maneje- eslogan No Más FP igual que está instalado en la gente. ya, perfecto, es marketing. Sacamos 1 millón de personas a las calles antes del estallido social. Ujú, sí, lo sé. Entonces, tenemos el tema de que un ente independiente, con independencia constitucional, maneja estas platas, pero de todas maneras las tiene que invertir. Ahora, la inversión va en base a generar rentabilidad. Si tú inviertes solamente en 3 o 4 sectores, lo que generas es una burbuja. Una burbuja económica es el alza sostenida del valor de acciones. Porque tú tienes que invertir en empresas que tienen acciones, si no, esto no va a tener ningún sentido. Y eso se tiene que diversificar. Sí. Entonces, de una u otra manera, tú aún así tienes que invertir en estas empresas que están extrayendo algo. ¿Mm? Sí, pero lo menos posible y no que tengan conflictos de territorios, por ejemplo, como territorio mapuche. Ya, totalmente de acuerdo. Pero no podríamos, por ejemplo, preguntarle a la gente Por en supuesto. dónde quiere invertir. Exacto. Y si la gente quiere invertir en esas empresas. Habría que enseñar a la gente que no. Y si aún así quieren. Porque, por ejemplo, yo preferiría decirle, ¿sabes qué? Simplemente no se puede invertir en empresas que hayan sido acusadas de corrupción. Claro, también. Por ejemplo, la Polar, Uno de los las pollos, cláusulas. Confort. No sé. Una de las Elige, hay Penta. CMPC. Aquí en Chile tenemos 1000 para elegir. Pero si tú le comienzas a decir a la gente, no puede invertir aquí, no puede invertir acá, no puede invertir allá, lo que haces es menospreciar sectores productivos y lo que tú vas a generar con eso es más pobreza. Sí, exactamente. Sí. Entonces tú no puedes prohibir a la gente dónde va a estar invirtiendo o no. No, pero poner, por ejemplo, ese tipo de cláusulas. Y por ejemplo, cuando tú hablas de invertir en hospital, si tú quieres invertir en hospital, No, yo no lo digo. No. Te estoy dando ejemplo de las personas que participaron en los pero cabildos que lo decían. hacerlo en hospital es una pésima idea. Sí, yo también lo considero. Porque es una pésima idea. Pero es un ejemplo que la Porque gente hablaba en ese momento. Lo que tú quieres es que después la gente pague para ir a... Porque la inversión se basa en recibir dinero y Exacto. sacar una utilidad. Sí. Si tú lo haces a nivel de hospital, lo que estás haciendo es privatizar la salud. No, para nada, no queremos privatizarlas. Entonces los hospitales ya no son una... Sí, pero también tienes que entender que la gente que participó en estos cabildos estaban también con esta lógica, todavía no se había cuestionamiento, pero no tanto, lo hicimos en el 2017. Yo te estoy dando un ejemplo, ¿no? Ya. De lo que salía en esos cabildos. No, yo lo digo porque hay que tener cuidado cuando uno plantea este tipo de cosas. Por Hay que supuesto. tener mucho cuidado, porque tú dices, bueno, invierte en el hospital.
Invertir en hospitales es literalmente privatizar la salud, que No, es si no privatizarla queremos más. privatizar la salud. ¿Ah? Queremos que Esto- sea pública, universal. Entonces, ahí se comienzan a pisar la cola. ¿Economía circular o economía ambiental? Economía ambiental. Ya. ¿Por qué la economía circular no? Porque siento que es demasiado mercantilista igual, que sigue siendo la lógica de la extractividad y no pone a la vida ante todo. En cambio la ambiental sí. ¿Ya? Ok. Oye, vamos a apresurarnos un poco. Vamos a dejar de lado que básicamente salió este tipo que le pidió ayuda a básicamente toda la derecha para poder ser gobernador. Y vamos a tener una confrontación extremadamente entretenida entre lo que es el gobernador Rodrigo Mundaca, que básicamente se opone a todo lo que este gobernador plantea. ¿Mm? Sí, pues hay una diferencia abismante entre estos dos gobernadores. Uno pertenece a la élite política y otro pertenece a los movimientos sociales. Bueno, y además del tema del agua, claramente. Por eso, ¿Mm? es un luchador del agua Rodrigo Mundaca. Vamos con las preguntas. Mira, dice, Óscar Acuña nos pregunta, ¿es realmente viable una economía ecológica, siendo que nuestro país depende de la explotación de recursos naturales? ¿Es realmente viable? Evidentemente sí, porque claro, no estamos diciendo que no sigamos explotando nuestros bienes comunes, sino con estándares que permitan tener una mejor calidad de vida para todos los seres que habitan. Siendo que esos estándares muchas veces no son lo más eficientes económicamente. Pero nos van a permitir la vida. No Sin nos van a vida- permitir la vida. Pues si tú quieres más Sin derechos vida sociales, no hay forma. eso suena como esas cosas que le enseñan a los niños de cuarto básico, así como sin agua no hay vida. Es que, Pero- que de verdad que si nosotros, no sé, tenemos aquí empresas que no cumplen, es cierto que las empresas tienen que invertir para ello. O sea, si no nadie hace nada. Po. Que inviertan y que en esa inversión esté garantizada un ambiente libre de contaminación. Ya, está Porque garantizado en Chile, solo que no, las leyes no lo han planteado Está así. garantizado en la Constitución, pero las empresas no la llevan a cabo. Eso es lo que voy. ¿Y eso es porque la empresa lo hace mal o porque el Estado no lo regula bien? El Estado no lo regula bien. Hay que entonces Hay que dividir, regular. hay que entonces dividir el tema. Si a la empresa yo le permito cortar hasta el último árbol, Obvio. la Lo va a empresa, cortar. la empresa lo va a hacer. Por eso aquí en Chile y en toda Latinoamérica tenemos grandes empresas que se vienen a instalar con muchas garantías. Los estados no tienen leyes que lo obliguen a poner el medio ambiente ante la explotación. Ok. Rodrigo Haidar dice, ¿qué sucede con la justicia ambiental? Esta es una pregunta bien larga que manda Rodrigo, en donde plantea que, ¿qué sucede cuando una empresa ya le han permitido, le han dado los permisos para construir, etcétera, y después tienen que parar porque hay un movimiento ecologista o un movimiento social que pide que se detenga esto? ¿Qué se hace ahí? ¿A eso se refiere con justicia ambiental? A eso se refiere con justicia ambiental, en términos de derecho. Bueno, hay que ver la naturaleza como un ente de derecho. ¿Ya? Ya, y hoy en día, si bien es cierto, la Constitución garantiza vivir en un ambiente libre, pero no libre de contaminación, pero no vea a la naturaleza como un ser de derecho. Por lo tanto, eso, lo bueno de todo esto es que los constituyentes son muchos de movimiento ecologista y que quieren construir una constitución ecologista. Justicia social, y también tiene que haber justicia social porque hemos depravado la naturaleza por muchos años, y si se construyó una empresa y es frenada, no es porque la gente le tincó a hacerlo, sino es porque la gente está viendo, ¿cómo se llama?, deteriorado su medio ambiente y tiene miedo de que lo sigan deteriorando. Por lo tanto... Patricia, ¿cómo financiamos más derechos sociales si cortamos más empresas? ¿Si cortamos? Sí. ¿A qué te refieres con si cortamos? Si frenamos actividades empresariales, ¿cómo podemos financiar más derechos sociales? No solamente, no te puedo decir una sola cosa, subiendo los impuestos, renacionalizando... ¿A la gente? No, a la gente, no a la empresa. Pero entonces va a estar, si estás cortando actividades empresariales, Renacionalizando los recursos, los bienes comunes. pero eso es lo mismo, estás coartando
estás cortando las actividades empresariales, además le estás incrementando los impuestos a estas empresas. Y llevan años sin pagar impuestos. Pero eso no tiene nada que ver, si hicieron ricos. estamos de acuerdo con que no han pagado todos los impuestos, pero estamos hablando de cómo va a funcionar de ahora en adelante. Tú planteas delimitar mercados, incrementarles impuestos y generar más gasto público. No hay una sola forma. Por ejemplo, los compañeros del cobre nos contaban, tenían la propuesta de renacionalizar el cobre. ¿Ya? No renacionalizarlo todo y tampoco no pretendemos echar a las empresas privadas, sino que gran porcentaje de los bienes comunes pertenezcan al Estado para poder financiar derechos ¿Y por qué no mejor simplemente le fundamentales. incrementamos el impuesto? También, po. Pero hay una gran diferencia entre renacionalizarlo y subir el impuesto. Po. Es que hay que hacer de todo tipo de cosas. Pero que no podía hacer las dos, po. Hay unos recursos estratégicos que tienen que pertenecer al Estado, por ejemplo, ¿Cómo cuál? como el cobre y el litio. Como el cobre y el litio, que ya están básicamente en manos de los chinos. Sí, Y tú se los quitarías a los chinos. tiene que ser del Estado chileno. Se los quitáis y entonces al mismo país que tiene el 54% de nuestra matriz energética y tiene el 34% de nuestras exportaciones, le quitáis ese. Tú sabes la embarrada que te queda a nivel geopolítico y tú sabes. ¿Cuánta deuda pública de Chile la tiene China? Sí, pero a ver, nosotros ya teníamos renacionalizado el cobre en algún momento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y la historia ha hecho la historia nos dice que la gente ha hecho muy mal las cosas. Sí, le hicieron Pero, muy pero mal no las porque cosas. no porque O sea, no es ahora posible no que porque el 30% de Pinochet lo haya Codelco hecho. pertenezca Pinochet lo hizo mal. a Estamos Chile. totalmente de acuerdo. Pero ahora tenemos que lidiar con ciertas cosas. Y no podemos tomar una decisión en base a que, mira, él la cagó. No. No podemos hacer eso. Entonces, si tú planteas expropiarle o quitarle la venta de cobre que ya tienes a Asia, y además quieres quitarle el litio a Asia, y además, con Asia me refiero a China, y además China Pero tiene el 34% de tus estamos hablando de exportaciones. nacionalizar empresas, no quitárselos, sí. Pero si nacionalizar la empresa es básicamente quitarle el control al sector de lo que está pasando. Pero ahí se puede llegar a acuerdo, yo creo. No hay acuerdos con la nacionalización o expropiación de algo. Bueno, la cosa es que tenemos que implementar dinero para el Estado y hay un montón de opciones que tenemos ahí que Ya. tienen que estar garantizadas en la Constitución. Vamos con las últimas dos preguntas. Que nos están apurando acá. Sí. Nos dice, Vale Cortés, ¿qué tan probable es el retiro del 100% de la AFP y qué opinión tienen al respecto? ¿Probable el retiro del 100%? ¿Es beneficioso? ¿Es probable? ¿Cómo probable? ¿Que se cumpla? O sea, no creo ¿tú crees que se cumpla? que los parlamentarios aprueben el retiro del 100%. Ya. Así se refiere a probable. Ujú. Y yo creo que no nos beneficiaría en nada, seguirían existiendo en la AFP y si retiramos todos nuestros fondos no vamos a poder tener un sistema de reparto solidario para que todos podamos vivir en la vejez digna. Entonces tú, la postura de no a zonas de sacrificio es que no al retiro del 100%. No. Interesante. O sea, van a tener que cambiarla así por sí más AFP, algo así. ¿Mm? No, porque tenemos que terminar con la AFP, que derogar el decreto de ley 3500 y hacer un sistema de reparto solidario tripartito. ¿Las hidroeléctricas de paso son las menos dañinas? Pregunta Nina Blackchip. Nina, querida Nina, Son las menos dañinas. ¿son las menos dañinas? ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí. ¿Menos dañinas en qué sentido? ¿Al medio ambiente? ecosistema. Complejo. ¿Mm? Complejo. ¿Por qué? Porque igual sí son las menos dañinas. ¿Son las menos dañinas? Sí. Ya, entonces estarían de acuerdo con esa. Perfecto. Chicos, Gio lo vamos a saltar. Patricia, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. La conversación ha estado extremadamente buena. Ni siquiera nos fuimos a los comerciales, al segundo comercial que debían haber habido. Normalmente hay 2 o 3 cortes. Tuvimos solamente uno que fue el comienzo, pero estuvo extremadamente bueno. Me queda mucho más claro la visión de la comunidad, de la coordinadora No Más Zonas de Sacrificio.
me queda claro más o menos cuáles son las ideas que tienen, independientemente muchas veces no concuerden como con la visión más economicista quizás. Sin embargo, aún así puedo entender cuál es la finalidad del movimiento y puedo entender básicamente lo que quieren. Ahora, les deseo suerte en todos los futuros movimientos, todas las futuras elecciones que vayan a tener. Nosotros no aspiramos a elecciones, la verdad. Pero si tú postulaste a constituyente. Pero fue única y exclusivamente porque vimos la posibilidad de cambiar la constitución nefasta de Pinochet que mantiene este sistema, pero no pretendemos tener otras elecciones en nuestro cuerpo. ¿Y entonces cómo planean cambiar todo lo que me han dicho? Nosotros, o sea, no pretendemos llevar candidatos, esos candidatas. Por eso, pero entonces ¿cómo plantean, cómo quieren cambiar todo de lo que hemos estado hablando si no quieren llevarlo con las distintas formas de actuar, no solamente conllevando candidatas, sino también en la organización, en la deliberación, haciendo que la gente se informe, que es básicamente nuestra... Pero necesitan al final la voz en sí, la parte pero ahí política. Llegarán otros compañeros y compañeras que también apoyamos, como en este momento estamos apoyando un montón de constituyentes, Camila Zárate, entre otras que son del movimiento ecologista. O sea, sí tienen, pero entonces sí tienen instituciones que no salga políticas. de nuestro, o sea, de no masones sacrificio. No pretendemos en este momento tener otra candidata así como para parlamentario, todavía no. Sí, no lo digo, pero de todas maneras tienen intenciones políticas, si no, no tienen evidentemente, sentido. Si no, no tiene todo ningún es sentido. política en la vida, así que siempre vamos a estar ligados a la política, digamos, pero no con candidaturas así como tan específicas. Ya. Perfecto, Patricia. Muchas gracias. Esto fue Bit Económico con Patricia Brito el día de hoy hablando de economía ambiental. Espero que a todos les haya gustado. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo capítulo. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Y todas. Y a todas. Y a todes. Como También. quieran llamarse ahora. Esto fue Bit Económico con el profe Roberto Gormaz, programa dedicado a informarte de forma imparcial, donde revelamos los secretos más oscuros de la economía, solo por Vol Radio, empodera tus sentidos. Si te quedaste enojado y con dudas en la clase, revive este y otros programas en volradio.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vol Radio. Tenemos un nuevo